Hola, qué felicidad que estés aquí en esta miniserie de 3 videos que van a ser 3 clases súper intensivas para recuperar tu poder personal y avanzar al siguiente nivel. Yo siento que en este proceso de crecimiento personal que todos queremos hacer o que la gran mayoría de personas elige hacerlo, y que si tú estás acá escuchando este episodio, escuchando esta primera clase, es porque estás haciendo ese proceso. Entonces, primero que todo, te felicito realmente por estar acá, y segundo, siento que en este proceso de crecimiento personal, de avanzar a siguientes niveles, de lograr conquistar esas metas que queremos, se requiere principalmente de un nivel mental que nos lleve a crear eso en nuestra realidad. Todo primero pasó por la mente y después se materializó, y esta es la gran complejidad que tenemos los seres humanos, la posibilidad de crearnos y replantearnos a nosotros mismos, ser co-creadores de nuestra propia realidad. Entonces, bienvenida, bienvenido, bienvenida a este primer episodio. En esta primera parte de esta serie de capítulos que he decidido organizar como una secuencia que te lleve a una reprogramación, es pertinente empezar con un tema que va a ser bastante interesante y de gran ayuda para este proceso que tal vez como tú, como yo estamos haciendo, y es pasar al siguiente nivel. Yo sé que cada persona tiene una necesidad inconsciente de evolución continua. Como seres humanos, a lo largo del tiempo, hemos venido rescatando diferentes creencias, información del mundo exterior que en muchos casos se basa en la cultura y en otros casos se basa en toda esa información que nos dieron nuestros padres o todas esas figuras de autoridad que tuvimos en la infancia y que dictaron mucha de esa información que tenemos. Y allí nacen todas estas creencias. Las creencias son todo este tipo de información que tenemos catalogado en nuestra mente como absoluta verdad. Por ejemplo, si yo te preguntara ¿cuánto es 2 más 2? Tú me vas a decir 4. Y no hay quien discuta eso porque es una verdad absoluta, prácticamente universal, ¿cierto? Lo mismo los colores, y quien de pronto lo piensa de otra manera, pues se sale de este contexto de la realidad, y entonces esta persona pues algo tiene que tener. Aquí pasa algo muy interesante y están las creencias conscientes o inconscientes. Cuando las creencias son conscientes es porque sabemos que están allí, que creemos en eso. Entonces yo digo, no, o sea, es que yo sé que yo creo en que 2 más 2 es 4 porque pues así lo aprendí, así me lo enseñaron, y esa es la idea que yo tengo de eso. Pero hay creencias inconscientes, que quiere decir que yo no me estoy dando cuenta que yo tengo. Por ejemplo, esto se basa muchísimo en temas un poco más ambiguos o subjetivos, que puede ser, por ejemplo, en cuanto a las relaciones, la relación con el dinero. Es una de las temáticas que yo estoy estudiando mucho y que veo que hay muchas creencias a nivel inconsciente que tenemos instauradas, y que solamente cuando hacemos ese proceso de ir allá y ver, quiero mejorar la relación con el dinero, quiero mejorar la relación con esta parte de mi vida, con esta área, es donde empiezo a hacer un proceso de autoanálisis e identificación de esas creencias que están inconscientes. Por ejemplo, yo sé que es importante los ejemplos porque si no sería muy difícil comprender ciertas informaciones. Cuando tú estabas pequeño, tu mamá o tu papá, tú aprendiste o escuchaste que nunca había dinero, o sea, el patrón de endeudamiento. Cuando te iban a comprar alguna cosa, te decían, no, es que no hay plata, toca esperar a que paguen. Entonces tú creciste con una idea inconsciente que está allí y tú la tienes como una absoluta verdad, y es que tú solamente tienes dinero cuando a ti te pagan. Puede ser, y hoy por eso ahora, por ejemplo, cuando vas a comprar algo, no, hasta que me paguen, o no puedo, o no. Pero es algo que no tienes conscientemente, es decir, que no sabes que estás eligiendo a partir de esa creencia pasada. Para volver un poco a esto más interesante, hay que hacer un proceso de introspección e ir a cuando estábamos muy pequeños. Y es que nuestra memoria, nuestro sistema de creencias del cual te estoy hablando y te estoy mencionando, se forma entre los 0 a los 7 años, y son como una
guía. Es como si tuvieras un manual, es como si fuera literalmente un diccionario donde tú identificas ciertas situaciones con diferentes significados y esos significados van guiando tu comportamiento a lo largo del tiempo. Y eso es lo maravilloso de la mente humana, que tenemos esta cantidad de información que hace que podamos ver hacia atrás y crear un futuro diferente o igual. Y hacer este proceso de este episodio de hoy es hacer todo un proceso de reprogramación. Pero aquí vamos con la idea de reprogramación de las creencias limitantes. ¿Por qué son limitantes? Porque son creencias o es información que tenemos como absoluta verdad que no nos está permitiendo evolucionar en las áreas que queremos. Cada persona se compone de diferentes áreas. El ser humano tiene el área social, tiene el área financiera, el área la salud y demás. Tenemos diferentes áreas que forman nuestra existencia humana y el equilibrio como tal de esas áreas es lo que hace que estemos en un estado de tranquilidad y de evolución continua y bueno, de crecimiento. Pero en ocasiones no tenemos ni un equilibrio en esas áreas ni un conocimiento de las creencias que tenemos en cada una de esas áreas. En este episodio te voy a invitar a que escojas una área de las que tú quieres aprender a reprogramar esas creencias limitadas. Por ejemplo, tú me dices, Yesenia, yo quiero pasar al siguiente nivel en relación al área de la salud porque no me estoy cuidando. Siento que quiero tener un cuerpo fitness o quiero disminuir el azúcar porque no me está generando el estado que yo quiero. O por el contrario, tú me dices, yo quiero pasar al siguiente nivel y salir del empleo al emprendimiento. Quiero poder emprender, tener mi propio negocio y empezar en esa parte. Quiero pasar a ese siguiente nivel. Quiero cumplir esa meta. Quiero pasar de ser soltera a tener pareja. Quiero pasar de, no sé, hacer ese viaje porque nunca he viajado, quiero salir del país. Entonces, para hacer todos esos cambios a nivel de nuestra realidad, a nivel terrenal, primero tienen que pasar por nuestra mente. Es decir, que tenemos que hacer un proceso de reprogramación de creencias que están instauradas en nosotros a partir de cada una de esas áreas. Escoge el área que quieras mejorar. Escoge la meta a la que tú quieres llegar. Vamos a poner un ejemplo. Como yo estoy trabajando en un proceso a nivel de emprendimiento y quiero pasar de ser autoempleada a ser empresaria, a tener empresa. Esto requiere en mí, en Yesenia Galvis, un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad a nivel, podríamos llamarlo subáreas de comportamiento que van a hacer que haga yo esa modificación y que en algún momento eso que está en mi mente pase a mi realidad. Ahora bien, para empezar a hacer este proceso de reprogramación, tú ya escogiste tu meta, tú ya escogiste el área que quieres mejorar, ya la tienes allí en tu mente. Listo, estamos bien. Saca papel y lápiz porque a veces es mejor anotar las cosas, ¿cierto? Bueno, a mí me pasa y me facilita muchísimo el proceso. Para hacer esto, para que esté en nuestra mente, para hacer ese cambio de creencias, requerimos un proceso de conciencia. Y yo sé que en redes sociales, que es ahorita una de las diferentes plataformas donde tenemos diferente acceso de información muchísimo, se vuelve de alguna manera moda o se vuelve de alguna manera constante esa información de muchos aspectos y entre ellos está la llamada conciencia. Todo el mundo habla de la expansión de conciencia, todo el mundo habla de hacer estos procesos a nivel espiritual, de hacer esos procesos a nivel de crecimiento, pero a veces no hay una idea específica o profunda acerca de eso. Entonces, básicamente, la conciencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de darnos cuenta de la información que tenemos en nuestra mente, ¿ok? Y esto es algo muy interesante porque literalmente nosotros tenemos, pues el cerebro es una maravilla, es una exquisitez. Y nosotros tenemos allí, pues obviamente, diferentes cantidades de pensamientos, de información, todo lo que vivimos día a día, los estímulos, cómo crecimos, nuestros gustos, la música que oímos, todo eso es información.
todo eso es información. Cada video que tú ves en las redes sociales es información que está llegando a tu cerebro. Con el paso del tiempo, cada vez hemos tenido mayor estímulo de esa información. Es decir, hay mayor cantidad de información. Las redes sociales son como si fueran un mundo lleno de información que constantemente nos está bombardeando. Y entonces esto hace que tengamos muchísimos pensamientos. Pero bueno, más allá de eso es la conciencia de darnos cuenta que estamos viendo, escuchando o haciendo en relación a esa información. ¿Qué quiere decir? Ya tenemos el área que queremos mejorar. Tenemos la meta a la que queremos llegar. Ahora vamos a identificar la información que tenemos en relación a eso. Es decir, yo qué pienso, yo qué creo, yo cuáles son las creencias que tengo. En mi caso, ¿cuáles son las creencias que yo tengo de ser empresaria? ¿Cuáles son las creencias que yo tengo de lo que yo estoy haciendo ahora mismo? Yo sé que soy autoempleada, por ejemplo. ¿Cuáles son la información? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser empresaria? Todo esto, todas estas preguntas que me estoy haciendo, es el proceso que tiene la capacidad del ser humano para hacer un autoanálisis, para hacer un proceso de identificación, de conciencia. Ahora, como tenemos tanta información gratuita en el mundo, es mucho más fácil hacer un proceso de conciencia relacionado al área que queremos mejorar. Es decir, Yesenia quiere cambiar de estado de autoempleada a estado de empresa. ¿Qué información tiene que adquirir Yesenia para responderse a esas preguntas que se acabó de hacer? Que eran, ¿cómo puedo ser una empresaria? ¿Qué habilidades tengo que tener para ser empresaria? ¿Será que es posible para mí ser empresaria? ¿Dónde estoy yo ahora? ¿Soy una autoempleada o soy empleada? Y demás. ¿Qué puedo yo hacer ahí? Entonces el proceso de conciencia es poder generar acciones relacionadas a que me lleven a la búsqueda de esa información. Ser diferentes procesos que me direccionen a eso. Pero este proceso de conciencia va más allá de todos esos ejercicios y rutinas diarias. Cuando queremos pasar a un siguiente nivel, requerimos hacer un proceso intrínseco, real, que sea guiado. Porque yo siempre te he recomendado a ti que escribas. Esto te va a ayudar una cosa impresionante. Y si no me crees, hazlo. Así de sencillo. Si no me crees, hazlo por 21 días mientras tienes el hábito, vemos resultados y me cuentas. Entonces, cuando queremos hacer un proceso de conciencia en un área específica, debemos direccionar esa información de manera específica. Y por eso es que allí entra lo maravilloso de la terapia, lo maravilloso de todas las mentorías, lo maravilloso de los coaches, lo maravilloso de todas las guías de personas que tienen la información que pueden hacer un proceso de guía, ¿verdad? Entonces, en este caso, ese proceso de conciencia lo puedes hacer a partir de información gratuita. Tú en este momento estás adquiriendo conciencia a partir de lo que es la reprogramación. ¿Por qué? Porque tú estás enviando la información a tu mente y dices, ah, mira, así funciona. Ay, qué loco, yo no sabía que yo quería mejorar en esta área, yo no sabía que yo quería esto. Esto es hacer un proceso de literalmente análisis de conciencia. Pero ya pasando al proceso de reprogramación es cuando tú instauras esa nueva información en ti. Ahora bien, para poder instaurar esa nueva información en ti, requieres hacer introspección, autoconocimiento y tener congruencia. Y esto es un proceso que requiere un tiempo para poder hacer el replanteamiento de esa nueva información en tu cerebro. Ahora bien, este proceso de conciencia es el proceso, como yo te mencionaba, es la capacidad que tenemos de darnos cuenta, ¿sí? Entonces tú te estás dando cuenta que tienes diferentes aspectos que hay que mejorar. ¿Cómo funcionaría el proceso de reprogramación de creencias limitantes? Si tú te haces la idea de que, ¿por qué yo, Yesenia Galvis, creo que no puedo ser una empresaria? Y ahí, cuando te haces esas preguntas, llega la información. Entonces, ¿por qué tengo miedo a no saber lo suficiente? ¿Por qué tengo miedo a que la información que yo tenga no sea la adecuada? ¿Por qué tengo miedo? Normalmente,
Normalmente toda esa información que tenemos parte principalmente del miedo, y el miedo siendo esto una emoción que nos protege y que nos mantiene en nuestra zona de confort, que nos ha mantenido vivos durante miles de años como seres humanos, pero que en estos procesos de evolución y cambio de conciencia es normal que se activen, pero que más allá de eso debemos trascender ese miedo, reprogramar ese miedo. Ahora bien, vamos a identificar algo muy importante para hacer ese proceso de reprogramación de creencias limitantes relacionado al área que tú quieres mejorar, específicamente para dar ese paso, para estar en ese siguiente nivel, para pasar al siguiente nivel. ¿Listo? Entonces, tenemos diferentes actividades cerebrales relacionadas a los pensamientos. Mira, yo te estoy hablando y yo estoy viendo acá porque yo tengo anotadito en mi cuaderno desde qué día es lo que yo te iba a decir. ¿Listo? Entonces, pues yo veo la cámara y veo acá, para que sepas. Y no pienses, uy, no, pues hay que tener un orden y yo trabajo muchísimo en eso, pero en fin, porque sé que a veces me voy por las ramas como justamente ahora me acabo de ir. Pero volviendo al punto y enfocándonos, 1, 2, 3, ya. Tenemos diferentes procesos cerebrales que son relacionados al pensamiento. Principalmente tenemos la mente analítica, que nosotros estamos pensando muchísimo, por ejemplo, en, no sé, tú quieres, volvemos al ejemplo, yo me pongo de ejemplo porque pues estoy trabajando en eso y soy la persona que estás viendo, tú allá tienes tu área, tú allá la identificas, asóciala, que estamos haciendo en este proceso juntos, juntas para que nos salga bien. Entonces, mi mente analítica cuando se activa acerca del tema de ser empresaria empiezo a ver mucha información, cómo puedo hacer esto, cómo puedo vender esto, qué puedo vender acá, y la mente analítica está mandando información, mandando ideas, está en un estado que a veces incluso es lo que nos genera ataques de ansiedad, es lo que nos genera burnout cuando estamos trabajando demasiado por algo. Y esa mente analítica pues es necesaria y compone gran parte de nuestro ser porque a veces es lo que nos da ese impulso de creación. Pero tenemos otro estado, otra actividad cerebral relacionada al pensamiento y es la actividad cerebral de observación y reflexión. Esta actividad cerebral es ese proceso de conciencia que podemos hacer relacionado a las situaciones que queremos, a lo que nos pasa, a los aprendizajes. Es esa capacidad del ser humano para decir, uy, mira, lo puedo hacer de mejor manera o para conectar de alguna manera diferentes información que lo lleven a una nueva respuesta, ¿sí? Y tenemos este otro estado de pensamiento que es el regrabado de creencias, donde se dan los procesos de reprogramación, ¿sí? Hay diferentes aspectos o diferentes herramientas que nos pueden servir y que nos llevan a ese estado de reprogramación con mayor facilidad. Y estas herramientas radican muchísimo en estados donde el cuerpo está bastante relajado, porque nuestra mente inconsciente, que son todas esas creencias que adquirimos hace mucho tiempo, que están ahí como absoluta verdad, que pueden ser limitantes en muchos casos, y está en esta nueva información que estamos aprendiendo, esta nueva información que estamos leyendo, que estamos buscando podcasts, y esto lo que hace es como que se conectara, y es como si el consciente que está acá, todo lo bueno que estamos aprendiendo, hablara con el inconsciente. Y entonces hace el proceso de reprogramación cuando el consciente le dice, ¡ay, mira! Ya no necesitamos esta información se puede ir, o ya no nos da miedo esto porque esto es súper sencillo. Y entonces el inconsciente empieza a cambiar esa información y hacemos un proceso de reprogramación cuando cambiamos patrones de creencias por nuevas creencias y dejan de ser limitantes. Ahora bien, el ejemplo perfecto sería: Yesenia empieza a crear o empieza a hacer primero que todo ese proceso de conocimiento, de análisis en su mente de, bueno, ¿por qué? Vamos a reestructurar esas creencias. ¿Por qué yo creo que yo no puedo ser millonaria? ¿Quién me dijo a mí eso? Eso es mío. ¿Quién me dijo a mí que yo no podía tener una empresa? ¿Quién me dijo a mí que era difícil tener una empresa en Colombia? ¿Quién me dijo que para tener una empresa tengo que facturar 6 cifras al año? ¿Quién me dijo o qué es lo que me hace creer a mí en ese tipo
en ese tipo de información. Este proceso de creencia y de autoconocimiento, es decir, mira, yo estoy sintiendo miedo a esto, o a lo mejor y no soy tan disciplinada y esto es lo que me ha llevado a que yo no tenga diferentes acciones para sacar mis servicios. O mira, me hace falta trabajar entonces en hábitos, me hace falta trabajar en todo el tema de gestión del tiempo, del dinero, de mi relación con el dinero, porque cómo pueda pasar a ser de autoempleada, que estoy ganando esto, a ganarme como empresaria tanto. ¿Qué pasa allí? Siento miedo de esto, siento miedo del otro. Este proceso de introspección que yo te digo es un proceso que, como te decía hace rato, puede ser guiado, pero es un proceso que te va a permitir, más allá de que sea guiado o no, es que lo hagas, y más allá de eso es que empieces realmente a identificar, bueno, esto es una absoluta verdad para mí. Y cuando tú le das ese espacio de duda a tu mente, a tu conciencia, pasas a hacer este proceso de regrabado de información. Entonces tú dices, bueno, me voy a leer un libro de hábitos, me voy a leer un libro de dinero, me voy a leer un libro para poder tener información que sea diferente a la que yo tengo, a lo que me ha dado la cultura, a la que me ha dado el ambiente, a la que me dijeron mis papás, para ver si funciona. Y entonces empiezas a hacer un proceso de regrabado, de reprogramación de información, y cambias esta estructura de pensamiento. Pasa mucho a nivel, por ejemplo, personal, a nivel del amor propio, pasa muchísimo cuando empezamos a identificarnos básicamente ya como personas más capaces, cuando elevamos nuestro autoconcepto. Por ejemplo, si tú anotaste en el área que tú quieres mejorar el amor propio y que tú quieres... quieres mejorar el amor propio y te haces este proceso y bueno, me dijeron que me tenía que vestir así o me dijeron que tenía que ser así, ¿qué puedo hacer? Y empiezas a tener información relacionada a eso, y empiezas a direccionar eso, haces un proceso de regrabado, y es cuando se da este proceso de cambio. Y esto hace que la creencia limitante que antes tenías allí, que era lo que te decía que no podías hacer, no, es que no puedes ser empresaria, es que, ¿qué tal? Los empresarios se mueren de hambre, o para ser empresario usted tiene que estar muy vieja para eso, porque usted así de joven no va a poder. Cuando empiezas a cambiar esas estructuras de pensamiento, es cuando empiezas a hacer un proceso de reprogramación. Ahora, hay diferentes herramientas que yo te hablaba de ello, que te decía que bueno, puedes ir al psicólogo, puedes hacer todas estas herramientas que son prácticamente gratis, que es toda la información que estás recibiendo escuchando podcasts como este, mini cursos como este, o puedes tener una guía mucho más precisa en relación a el área que quieres mejorar, en relación a la identificación de las preguntas que tienes que hacerte en cuanto a esa área, en relación principalmente a qué deberías o qué información deberías meterle a tu mente, a tu cerebro, y cómo elevar esos estados de frecuencia donde se pueda dar ese proceso de regrabado con mayor facilidad. Si vemos, la hipnosis es uno de los procesos que viene desde muchísimos años y prácticamente lo planteó Freud. Obviamente ahora ha tenido diferentes mejoras, pero básicamente la hipnosis era llevar a la persona a un estado de mucha relajación donde se diera este proceso de que prácticamente el inconsciente hablara con el consciente y entonces empezara a dar mayor información relacionada a lo que tú querías mejorar. Por ejemplo, autoestima. Entonces eres fuerte, eres poderosa, eres capaz, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, y hacer ese proceso puede parecer, digamos, de alguna manera difícil, o de alguna manera puede parecer como, no, pues yo de aquí a que yo haga hipnosis, yo te tengo una metodología mucho más sencilla que te puede permitir llevar a este proceso de regrabado. Y esta es la pintura, que en el siguiente episodio te voy a explicar por qué la pintura te lleva a esos estados de frecuencia teta, donde vas a poder allí no solamente hacer una exploración emocional, sino estar en un momento de relajación que te permita generar un cambio de creencias con toda la información que estás adquiriendo en relación a tu área para llegar a ese siguiente nivel. Y cómo a partir de algo tan sencillo como tú puedes sanar desde un trauma
a elevar literalmente tu estado financiero, porque se requiere, como siempre te he dicho, un estado mental diferente. Y esa es una herramienta que sé que te va a encantar y que en el siguiente episodio vamos a hablar específicamente de eso en esta serie de 3 episodios. Pero quiero que te lleves hoy la idea que la reprogramación de creencias limitantes es algo que se puede hacer, que las creencias limitantes es toda aquella información que has adquirido del mundo exterior que no se relaciona con lo que tú quieres ni al nivel en el que tú quieres llegar. Entonces debes hacer un cambio de esas creencias y allí es cuando se da la reprogramación. Así que espero que este episodio haya sido de muchísima ayuda y que sé que te va a permitir tener una idea mucho más clara de lo que es la reprogramación y de que esa meta que tú anotaste en tu hojita o que a lo mejor tú pensaste a ese nivel que tú quieres llegar, esa meta que tú quieres decir, uy, yo me quiero ver de esa manera o uy, yo quiero ganar tanto, quiero que sepas que a eso puedes llegar. Si tienes el coraje y si tienes realmente el autodominio, si creas el autodominio para llevarte al lugar donde quieras estar. Porque estos procesos no son para personas que quieran mantenerse en la misma vida que tienen. Y eso está bien, cada quien elige dónde quiere estar y su idea de felicidad. Y eso está supremamente bien. Pero si tú estás incómodo o incómoda en la realidad que tú tienes ahora, es porque requieres hacer un proceso de cambio. Y esto sé que te va a servir. Así que nos vemos en el siguiente episodio donde te enseñaré cómo funciona la pintura como una de las formas más fáciles y sencillas para reprogramar tu estado mental y de esa manera cambiar esas creencias limitantes por creencias que te lleven al siguiente nivel. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por llegar hasta aquí. Te mando un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente episodio.